Bueno, buenas tardes con todos y todas los jóvenes que con mucho compromiso se han conectado a esta sala para tener un poco de conocimiento acerca del tema de lo que les voy a exponer en esta reunión, en esta sala de Zoom. Es prácticamente algo que les va a interesar a ustedes porque obviamente la mayoría de jóvenes que están conectados ahorita y conectadas pertenecen a la agrupación Raíz Viva, que es una agrupación cultural de jóvenes de la provincia de Cotopaxi, de la ciudad de Latacunga. Mi nombre es Edgar Patricio Orbea Carrión, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. La presente exposición es parte del Practicum 2 y está basado en las directrices que desde el Grupo de Investigación, Estudios sobre Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos y el Proyecto de Vinculación, Garantía de los Derechos de los Jóvenes como Grupo de Atención Prioritaria en Ecuador, nos llevará a la comprensión de lo que enmarca sus derechos como jóvenes y vamos a, digamos, a arrancar esta exposición. Al final de esto también sería muy interesante que las personas que quieran participar o tengan alguna duda, vamos a estar listos para poder sustentar sus preguntas. Muchas gracias por haber asistido nuevamente y ya vamos a arrancar. Vamos a arrancar, les voy a compartir en pantalla ahorita una exposición acerca del tema. Primero una infografía de los temas que se van a tratar en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, esta es la primera infografía en la cual detallamos la garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Nosotros hemos preparado esta exposición pensando también en que justo como lo dije anteriormente, la mayoría de jóvenes que están conectados ahorita pertenecen a una organización cultural, juvenil. Entonces, tengamos claro, en primer lugar, que para esto tendré que, el tema que vamos ahora a conversar está contemplado en el instrumento máximo y supremo con el que contamos todos los que conformamos este Estado de Derechos y Justicia Social, en el cual se describe cuáles son nuestros derechos como también nuestros deberes. Y esa es la Constitución de la República del Ecuador y además en diversas normativas como son la Ley de la Juventud, la Ley de Cultura y el Plan Nacional de Desarrollo, toda una vida que, bueno, es hasta el año 2021 que está en vigencia. Entonces, para poder abordar el tema general de este encuentro virtual, es indispensable que conozcan como antecedente que en la Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo tercero, se trata sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Y como nuestro tema central es abordar la garantía de los derechos culturales de los jóvenes como grupo de atención prioritaria, se establece en la sección segunda a los jóvenes como un grupo de atención prioritaria y establece en su artículo 39 que el Estado deberá garantizar los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.
El Estado además fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Miren, este artículo establecido en la Constitución les da a ustedes, estimados jóvenes, sin discriminación de ninguna índole, la garantía de que el Estado les proporcione las condiciones para que ustedes, en conjunto con todas y todos, construyamos y aportemos al desarrollo del país. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando hablamos del Estado nos referimos a todas las funciones que lo conforman, sean estas del sistema ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia, y sus diferentes instituciones, sean estos ministerios, órganos de control, fiscalía, cortes, etcétera. Entonces, todas estas funciones pertenecen al Estado, pero también es parte del Estado los organismos descentralizados, o sea, por ejemplo, las juntas parroquiales, los municipios, las prefecturas, lo que conocemos ahora como gobiernos autónomos descentralizados. Esto enfatizo para que tengan claro que todas estas instituciones con las que son las que deben garantizar que se cumplan con los derechos, en este caso, de todas y todos los jóvenes en el país y a nivel local. Asimismo, en los artículos 21 y 22 de la Carta Magna se encuentran establecidos los derechos que como ciudadanos tenemos y que nos garantizan la prevalencia de estos. Miren, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural. Entonces, ¿qué estamos tratando? Decimos, como la ley no es interpretativa en la Constitución, hay que ser puntuales. Miren, las personas en el artículo 21 tenemos derecho a construir y mantener nuestra propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o a varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad ética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Vamos también a dar lectura del artículo 22, porque como el subtema está ya planteado, es hablar sobre los derechos culturales que tenemos o tienen los jóvenes y las jóvenes del país. Las personas tienen derecho, el artículo 22 de la Constitución también prescribe que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las, que les correspondan. Artículo 23 señala que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir el espacio público y las propias expresiones culturales se ejercerán sin más limitaciones de las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. Entonces, miren, en esta parte básica que es la Constitución del Ecuador, como decir, es la Carta Magna, se encuentran ya decretados que no solo para los jóvenes y las jóvenes, sino para todos los ciudadanos que conformamos el Estado ecuatoriano, estos derechos son inalienables, o sea, es obligación del Estado, sea central o local, hacer cumplir estos artículos que en el caso de la agrupación Raíz Viva y de las demás personas que están conectados en esta sala de Zoom, van a poder tener claro en qué parte de la Constitución les ampara esta Carta Magna y nos ampara a todos los ciudadanos en realidad. También es importante que conozcan que existe
y se establece en la Ley de la Juventud, en el título primero del ámbito y principios fundamentales de la ley, capítulo 1 del ámbito de la ley, ámbito de aplicación. La presente ley reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promueva el goce y ejercicio efectivo de sus obligaciones y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Entonces, esta parte es importante porque para los efectos de esta ley se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Entonces, esta ley es muy importante porque aquí, digamos, les dan ya un espacio específico a este grupo, que es un grupo de atención prioritaria, como les mencioné al principio. O sea, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, tiene, digamos, la obligación de atender a esta parte de la sociedad, que son los jóvenes, de una manera prioritaria. O sea, son muy importantes, como además los demás grupos que conforman los grupos de acción prioritaria. Pero bueno, para continuar, justamente esta ley de la juventud es uno de los mecanismos con los cuales se garantizan que los derechos de ustedes jóvenes se cumplan como está consagrado en la anterior normativa citada, o sea, en la Constitución, y que ya analizamos. Y para ya adentrarnos un poco en el tema que nos interesa, vamos a tomar en cuenta que es importante saber que estos instrumentos normativos complementarios son las herramientas con las que cuentan para poder exigir que se cumplan estos derechos. Por ejemplo, como lo establece el artículo 5 de la Ley de la Juventud, que textualmente dice que la acción directa, las y los jóvenes pueden dirigir quejas y propuestas destinadas a la promoción y protección de sus derechos. Miren qué importante este artículo, porque en realidad lo que dice es que nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, tanto pertenezcan o no pertenezcan a una organización social, a una organización juvenil, ustedes pueden, y a las personas encargadas, pueden ustedes dirigir sus quejas o asimismo también propuestas, porque no solo de quejas vive el hombre, como dicen, entonces también podemos proponer, yo que sé, en los diferentes estamentos estatales, como les digo, lo que son los GATS, lo que son municipios, prefecturas, nosotros podremos como grupo ir a presentar estas propuestas y que se nos tome en cuenta porque son nuestros derechos. Principalmente esto quiere decir que ustedes jóvenes dentro de los distintos ámbitos dentro de los cuales se desarrollan y en este caso determinado el aspecto de la actividad cultural al cual ustedes jóvenes pertenecen y para que sus anhelos y aspiraciones a través de su agrupación cultural, por ejemplo, la agrupación cultural Raíz Viva, se plasmen en realidades concretas. Es deber de ustedes jóvenes asumir el reto de empoderarse como organización social y exigir el cumplimiento de sus derechos como grupo de atención prioritaria y determinada en la normativa vigente en el país. Asimismo, en la Ley de la Juventud, en el capítulo 2 de los principios fundamentales, artículo 6, son titulares de los derechos, las y los jóvenes de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Asimismo, el artículo 9 habla sobre la participación juvenil. Los y las jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el artículo es un poco más largo, pero para no perdernos un poco. Mire, analicemos un poco lo que dicen. Entonces, nosotros como agrupación, ustedes como agrupación,
tienen que saber que ustedes están amparados en esta ley de la juventud para que el Estado, como digo, y repito, y voy a repetir esto porque la función de esta exposición es que nosotros, ustedes jóvenes, se den cuenta cómo serán o cómo son los mecanismos para que ustedes puedan justamente eso, que los derechos que tienen ustedes se cumplan y ustedes puedan gozar de un buen vivir, como lo dice la Constitución. Asimismo, en el título 2 de las políticas de fomento a los derechos de las jóvenes y los jóvenes, hablamos de que las políticas de promoción de los derechos de las y los jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público emitidas por los organismos competentes dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de los jóvenes. En la definición de políticas de juventud siempre se deberá contar con su participación. Entonces, miren, cada vez se va reforzando. He aquí, por ejemplo, una gran preocupación de creo todas y todos ustedes jóvenes debe ser tener, si no en la mayoría de la gran parte de ustedes, el acceso a fuentes de trabajo digno. ¿Y por qué no? Realizando las actividades que ustedes hacen dentro de la danza, la gestión o la difusión cultural, que es de lo que estamos tratando. En la ley se establece en el artículo 15 las políticas de promoción del empleo juvenil, que es algo muy importante. Las políticas de promoción del empleo juvenil se dirigen a lograr los siguientes objetivos. El más importante que he querido mencionar es en el literal A, habla de crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes como colectivo cultural, nosotros, el Estado debe proporcionarles, digamos, si no el espacio adecuado para que ustedes realicen sus presentaciones, yo no sé, en el campo de la danza o del emprendimiento cultural. Eso ustedes podrían, con esta ley y acercándose a las personas, a las autoridades que manejan el tema, ustedes podrían hacer que se haga realidad este apoyo. Si no es, por ejemplo, en el artículo 17 hablamos de las políticas de promoción de la participación juvenil y en el literal A habla de promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, económico, cultural, artístico y político. Miren, muy importante, su colectivo está amparado en estas leyes. Ustedes entran en cualquiera de estos campos, obviamente el cívico, porque todos debemos tener civismo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, a nivel del país. En lo social, porque todos somos entes sociales en realidad, la economía también, y en lo cultural y artístico, que es lo que en realidad nos une como grupo ahora a la mayoría que estamos conectados en este día. Asimismo, las políticas de promoción de la recreación y del tiempo libre. Las políticas de promoción de la recreación y del uso del tiempo libre buscarán, más que todo, en los literales A, promover las opciones creativas del uso del tiempo libre en favor de las y los jóvenes, fomentar e incorporar las iniciativas juveniles relacionadas con la recreación y el uso del tiempo libre, establecer programas recreativos vinculados a los procesos educativos formales y no formales, promover el voluntariado juvenil e incorporar en la planificación urbana y en el desarrollo rural las necesidades de recreación de los y las jóvenes. Miren, qué importante esto. Asimismo, estimados jóvenes, en la presente normativa que estamos tratando, se garantiza su organización juvenil en el capítulo 5. Miren, aquí habla justamente de las organizaciones juveniles y aquí habla que el Estado y en esta ley de la juventud, en el artículo 30, del fomento de las organizaciones juveniles. Es obligación del Estado, a través del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud y los consejos locales de la juventud, promover la constitución
de organizaciones juveniles y el funcionamiento de las ya existentes, las mismas que serán el núcleo básico por el medio del cual ustedes fomenten la participación en estos grupos, sin ninguna restricción. Entonces, ustedes como organización están amparados, como les digo nuevamente, en la ley. Asimismo, es importante que ustedes sepan que su colectivo podría también tener ya un carácter, digamos, más formal, digamos, al poder obtener lo que se llama las personerías jurídicas. Entonces, en el capítulo 5 de la Ley de la Juventud, habla de las organizaciones juveniles y de la aprobación de estas a nivel nacional o regional. Y dice que la personería jurídica de las organizaciones juveniles con alcance nacional o regional serán aprobadas por el Instituto Nacional de la Juventud. Asimismo, habla en el artículo 32 de la aprobación de estas organizaciones. Entonces, aquí habla que la personería jurídica de las organizaciones juveniles con alcance local serán aprobadas por el Consejo Local de la Juventud, de la jurisdicción de la organización. Entonces, y los estatutos de las organizaciones aprobadas a nivel local deberán ser remitidas al Instituto Nacional de Juventud. Ahora, miren, chicos, porque esto es importante que ustedes sepan. Tomando en cuenta que dentro de esta exposición para ustedes jóvenes se den cuenta que existe una normativa que les ampara y garantiza su conformación como colectivo u organización social de jóvenes. Si bien es cierto, en el gobierno autónomo descentralizado de Latacunga, porque somos, creo que todos pertenecemos al Cantón Latacunga, no existe un consejo local de la juventud. Y eso van a ver qué es lo que acontece a nivel nacional. De eso no hay que asustarse, porque eso no solo no pasa aquí, sino no pasa en ningún lado. Pero esto es debido a un vacío en lo que se refiere a la normativa nacional, producto del constante cambio en las instituciones del Estado. Entonces, llega un presidente y nombra a un ministro, y el ministro le cambia o el Estado le cambia el nombre, porque aquí hablamos del Consejo Local de la Juventud, que eso en realidad no existe en el cantón y no existe en ningún cantón del país en realidad. O si es que yo me enteraría de que existen, bueno, sería una sorpresa para mí. Pero lo que en cambio sí existe en el GAT y que garantiza también sus derechos, no solo culturales, sino todos los derechos con los que contamos la mayoría, y en este caso específico su grupo u organización, su colectivo. Entonces, a nivel nacional existen ahora los consejos nacionales para la igualdad intergeneracional, y a nivel local el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Latacunga. Entonces, miren, aquí es donde nosotros podríamos ir con nuestro colectivo y proponer a través del Consejo de Protección de Derechos ir, ¿no? Y presentar nuestras propuestas para, no sé, alguna presentación o poder acceder a algún tipo de programa de programa o proyecto con el que cuente el GAD, ya sea el GAD municipal o el GAD provincial, o inclusive en los GADs parroquiales, porque siempre hay fondos para esto, y si no hay fondos, con la propuesta que además la ley les garantiza como organización, ustedes ir a entregar, ¿no es cierto? Y que se tome en cuenta ese proyecto que ustedes quisieran llevar adelante. Entonces, es importante saber que ustedes cuentan con una normativa para poder acceder a estos programas, a estos proyectos con los que cuentan los municipios, y sería muy chévere que algún rato les puedan tomar en cuenta en los presupuestos para poder, obviamente, cumpliendo las normativas que desde los GATS se emanan, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Algo que también como anexo quisiera yo también contarles, compartirles, es que también existe en la Ley Orgánica de Cultura, en el título 2,
del Sistema Integral de Información Cultural. Miren, bueno, y esto no, muy aparte de que sean jóvenes, que ya estén por encima de los 29 años, también ustedes, si están en alguna actividad, digamos, artística, cultural, miren, la ley nos garantiza que las herramientas del Sistema Integral de la Información Cultural, o sea que existe el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. En el artículo 10 de la normativa técnica, el ente rector de la cultura emitirá la normativa técnica para la aplicación y utilización del RUAC en sus distintas fases de implementación. Yo les he querido dar un poco de anexo a estos porque como ustedes están, digamos, en la actividad cultural, es importante que ustedes sepan que ustedes podrían acceder a este registro y en este registro ustedes tienen, bueno, digo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué sacamos nosotros siendo RUACs? O sea, ¿cuál es mi beneficio? Pues en realidad sí hay los beneficios para artistas y gestores, como por ejemplo, es uno de los requisitos para su inclusión en el régimen de seguridad social. O sea, ustedes podrían acceder a la seguridad social como artista, o sea, como emprendedor cultural, digamos, ahora que se habla tanto de la economía naranja y de los procesos culturales en esta, digamos, en esta línea. Además, se facilita la aplicación del régimen integral de educación y formación en artes, cultura y patrimonio. ¿Qué quiere decir? Ustedes están registrados en ustedes podrían entregar como parte de su currículum en lugares donde, como digo, en los GATS o a nivel en los ministerios, decir, miren, aquí está mi registro y yo estoy registrado por el Ministerio de Cultura como RUAC y que por favor se me tome en cuenta. Por eso también les hablaba del acceso al trabajo. Entonces, es mejor que como colectivo que ustedes traten además ustedes están en la gestión cultural, tratar de que ustedes puedan ingresar a este sistema de registro y ustedes contar con este RUAC que les va a servir para todas las cosas que les estoy compartiendo ahorita en la captura de pantalla, que es como permite el acceso a incentivos tributarios contemplados en la ley también, inclusive como artistas, como digamos, si ustedes pertenecen al RUAC, tienen ciertas prebendas e incentivos en la parte tributaria, como por ejemplo tener un RUAC y un RUC, por ejemplo, que ustedes no van a declarar impuestos o van a ser favorecidos digamos, en este campo, si ustedes están en este campo de la cultura. Además, faculta la participación en las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justo que ya va a haber elecciones, entonces ustedes podrían participar, proponer, inclusive como organización, estar armando los directorios, yo qué sé, ¿no? O sea, mi intención con esta exposición que les acabo de compartir es justamente que ustedes jóvenes se den cuenta que tienen herramientas para que ustedes puedan, digamos, que se garanticen sus derechos y exigir, digamos, ya de esta forma a las autoridades, a las personas que están en el ámbito de garantía de derechos, pedir, sí, por favor, la ley me ampara y queremos que nos ayuden con esto, o bueno, en tal caso, las personas que están siempre trabajando en derechos son personas muy asequibles y que saben de esto. Lo que pasa es que a veces los jóvenes no saben, las y los jóvenes no saben cómo son los mecanismos para poder tener, digamos, se garanticen estos derechos. Entonces, también yo les quería compartir que, miren, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de planificación nacional con el que cuenta el Estado, en el objetivo 2 del eje 1, habla de afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Con esto vamos a concluir esta exposición y les voy a hablar de la política pública, porque impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales
junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, la libertad estética y expresiones individuales y colectivas. Miren, entonces, esta es una política de Estado, una política pública que garantiza que se cumplan todo lo que está en las normativas que yo les he compartido esta tarde. Muchas gracias por haber asistido. Les dejo más o menos ahorita una diapositiva donde se enmarca toda la que está la normativa que hemos tratado esta tarde. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Necesito, por favor, que prendan sus cámaras porque necesito detallar y tomar un nota de que si estuvieran presentes, si es que me hacen el favor. Y además les voy a mandar también, les voy a mandar por el chat que por favor me envíen sus nombres completos y sus números de cédula, por favor, porque eso también me lo pide. Y otra cosa también, verán, yo les voy a mandar un link a sus correos electrónicos, si es que me pueden poner su correo electrónico también, les agradezco mucho, para que me puedan llenar digamos, una encuesta que necesito que ustedes me ayuden con eso también. Y también ponerme a las órdenes, que si quisiéramos tener tal vez otro conversatorio para ya ser más específicos y poderles tal vez ayudar en cómo ustedes, por ejemplo, acceder a hacer ROAC. No habría ningún problema. Les puedo dar mi contingente para ayudarles. De hecho, ya hemos ayudado también con mi esposa, que también trata el tema bastante. Entonces, hemos ayudado a muchas personas a que sean ROACs. Y les invito a que lo hagan porque en realidad es importante y van a tener ustedes también cómo garantizar sus derechos como organización cultural y los demás. Entonces, eso mis estimados jóvenes, tanto mujeres como hombres que estuvieron presentes, si me pueden enviar por favor el listado de las personas con sus nombres, se les agradece mucho la colaboración y también hacerles llegar a sus correos una encuesta próxima que quiero que me ayuden también con eso. Muchas gracias. Aún no voy a cerrar todavía el chat porque aún no me llegan sus mensajes con su correo electrónico y sus nombres. No, el número de cédula no es muy importante. Si es que me ponen sus nombres completos, eso es suficiente. Y no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud, igual estoy abierto para escucharlos. Doctor, muy buenas tardes. Saluda. Hola, buenas tardes. Dígame. He venido escuchando todo el trayecto de la exposición, ¿no? Se habla de los derechos de la juventud, cultural, toda esa situación. Estos derechos se han visto vulnerables y he visto en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, se ha vulnerado el derecho a la resistencia, se ha vulnerado el derecho al trabajo libre de la juventud. En este caso, una vez que se ha vulnerado esos derechos, ¿no? ¿A qué instancias se puede llegar o a qué departamento se puede llegar con una queja? Esa es mi pregunta. Ya, mire, obviamente cada digamos, entidad, cada nivel de gobierno que se dice, tiene sus representantes, obviamente, para juventud, para niñez y adolescencia, para discapacidad. Entonces, más que quejarnos, lo que yo creo que nos llama y la normativa es de que ustedes como organización y como colectivo, sería bueno que vean cómo ustedes pueden volverse jurídicos. Entonces, inclusive, sin ser jurídicos, ustedes ya son un colectivo cultural, o sea, justamente como ustedes son un colectivo cultural, que me imagino tienen una directiva, tienen eso, tratar
de volverse, como decir, formales, para que en el momento que ustedes quieran, no digamos quejarse o decirme, no, denme trabajo, no, pero sí proponer y tratar de que se les tome en cuenta, pero obviamente hay un peso cuando tú eres una organización jurídica, porque obviamente tienes más garantías para llegar al objetivo. Ahora, por ejemplo, aquí en La Tacunga específicamente existe el Consejo de Protección de Derechos. Entonces, ahí es una de las entidades en las cuales ustedes podrían ir a conversar. Además, el secretario es muy abierto y es una persona chévere. Entonces, a conversar. Me digo, vea, por favor, ya hay el Consejo Consultivo de Jóvenes de La Tacunga. ¿Quién los conforma? ¿Cómo está conformado? Y si no hay, justamente, si no hay normativa a nivel local, porque a nivel nacional existe la normativa. Si no hay normativa a nivel local, justamente proponer eso, decir, a ver, ¿qué concejal preside la mesa de igualdad o de derechos? Entonces, a través de esa autoridad que es la que nos representa a todos, decir, vea, no existe ordenanzas, no existe para nosotros. Y la Constitución, la ley de la juventud, la ley de participación ciudadana, la ley de cultura, todas nos ampara, pero aquí no hay esta normativa y el trabajo de ellos es justamente crear esta normativa donde no hay. Entonces, parece utópico, pero sí pasa y sí se puede siendo organizados. Nuestros derechos deben garantizarse aunque suene redundante, con nuestros propios derechos que están consagrados. O sea, la forma de quejarse es usando, o quejarse o proponer, es usando justamente las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, que garantizan nuestros derechos. Eso, si es que más o menos le puede subsanar la duda, le contesto. Alguien tal vez tiene otra inquietud, les podría igual contestar. Bueno, asimismo les vuelvo a repetir que si es que hay la predisposición o si ustedes me pueden decir para otra ocasión o ayudarles en alguna cosa, me pongo a su disposición y muchas gracias. Les agradezco mucho por haber estado presente en esta charla, en esta exposición. Que tengan todos una bonita tarde. Gracias. Antes de despedirnos, Patricio, el agradecimiento, el tomarnos en cuenta nosotros como Raíz Viva. Sé que todos los chicos están interesados en formar parte del RUAC. ¿Quién más que nos dé o que nos declare como artistas, como gestores culturales? Así que si hay la oportunidad, si hemos de ponernos en contacto nuevamente para que nos ayuden en eso. Muchas gracias y muy, muy importante que ellos sepan cuáles son los derechos y nosotros como artistas también lo que podemos pedir. Muchas gracias, Patricio. Ya, Andreita, a las órdenes. Entonces, muchas gracias con todos y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Felicitaciones, Patricio. Gracias, Lisa. Felicitaciones. Gracias. La exigibilidad de derechos empieza con el conocimiento de los mismos. Ha sido una charla interesante, clara y concisa. Felicitaciones. Gracias. Una buena tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.